Presento, somos Julieta y Pablo, hacemos filotalleres desde el 2018, antes presenciales, ahora virtuales. La Juli eh, tiene un título que dice que es profesora de filosofía y yo tengo un título que dice que soy psicólogo. Eh, bueno, este taller que vamos a iniciar hoy es un taller que hicimos en la presencialidad, que gustó mucho y que por eso ahora lo estamos repitiendo. No solemos repetir mucho los talleres, la verdad, pero este nos gusta mucho darlo y a la gente también le gusta mucho hablar de la cochinada. Así que, bueno, acá estamos con esta nueva edición de uso reflexivo de los placeres. ¿Qué les cuento? Bueno, inicialmente, eh, me gustaría saber si alguien no está en el Drive, si alguien me olvidé de sumarlo o sumarla al Drive. Si es así, que avise, pero yo creo que sumé todos sus correos al Drive. En el Drive van a encontrar, por un lado, semana a semana los links de las grabaciones, ¿sí? Se demoran unos días en que los subamos porque hay que editar el video, hay que subirlo en YouTube, lleva un par de días, pero iban a estar todos los links por si tiene que faltar algún encuentro. Después, por otro lado, van a encontrar los libros y textos en PDF que vamos a ir utilizando en los diferentes encuentros. Y, bueno, materiales complementarios varios. Eso en cuanto al Drive. Después, en cuanto a los encuentros. El taller consta de 4 encuentros. Este es el primero, que antes se llamaba Cuerpo, Afectos, Potencias, algo así, y ahora le pusimos A la cama con Deleuze y Foucault y Spinoza, La cama con Deleuze y Foucault. El segundo encuentro, bueno, vamos a hablar de BDSM. El tercer encuentro, terror anal. Y el cuarto encuentro, ética promiscua. ¿Qué más contarles? Bueno, hay una particularidad que tiene este taller, que es la siguiente en cuanto a las personas que vienen. Siempre, por lo general, suelen venir muchas más mujeres y disidencias que varones a los talleres. Es una realidad. Sin embargo, a este vienen muchos más varones a este taller. Eh, pero a un encuentro siempre faltan. Adivinen a cuál. Ya nos ha pasado que lo hemos dictado y al tercer encuentro los varones faltan, al de terror anal. Así que, por favor, agenden el tercer encuentro, no falten al tercer encuentro, fíjense que no aparezcan excusas en el tercer día para no aparecerse, por favor, se los pido. Y bueno, eso, Juli, en cuanto a la presentación, ¿querés agregar algo a esto o sigo un poquito más? No, agregar solamente que, nada, que está bueno como que apostamos mucho al diálogo en los talleres, vamos a tener como algunas partes más expositivas en las que contamos lo que hemos como armado, pero que está buenísimo que participen. eh, y un poco también hablando de este taller en particular, tiende a ser como catártico, como la apuesta es un poco, si bien siempre hay una catarsis como presente, la apuesta es un poco a pensar, como a eso, cómo manejarlo. Bien, agrego una cosita más en cuanto al título. Como vieron, el título del taller es Cuerpo, Sexo y Uso Reflexivo de los Placeres. Me gustaría detenerme en este último concepto, ¿no? En el tema del uso reflexivo de los placeres, que es un concepto de Foucault. Y uno o una o une podría preguntarse, bueno, ¿por qué un uso reflexivo de los placeres? Hacer un uso reflexivo de los placeres no podría llevarnos a perder la espontaneidad. Podría ser una pregunta esa, ¿no? Porque una vez a una persona nada, cercana a mía le mostré el taller y me dijo, ¡ay, qué horror! Me dijo, ¿cómo uso reflexivo? ¿Por qué hay que reflexionar sobre todo? Me dijo. Y claro, me hizo pensar mucho esa pregunta. Yo dije, claro, porque las personas eh, conciben que eso que se nos enseñó a desear, esos modos en que se nos enseñó a desear,
son vivenciados como modalidades naturales de deseo, espontáneas, ¿no? Entonces, claro, parece una ofensa a esa espontaneidad que se pone en valor, pero si pensamos que el deseo no es algo espontáneo, sino que aprendemos a desear, si pensamos que a desear se nos ha enseñado, si pensamos que el deseo se produce, que el deseo se codifica, se encausa por ciertos canales, y si pensamos de esta manera, en lugar de pensar ese aprendizaje como natural o como espontáneo, entonces ahí sí le vamos a poder dar un valor al uso reflexivo de los placeres. Si en cambio creemos que eso que deseamos es natural y espontáneo, le vamos a atribuir valor a esa espontaneidad, ¿no? Así como para empezar un poquito sobre un poco de la hipótesis, ¿no? del título del taller. Eso. Y en este primer encuentro, que va a estar a cargo principalmente de la Juli, vamos a trabajar algunas ideas de Spinoza y de Foucault para pensar justamente esto. Y con esto te cedo la palabra, Juli. Gracias. Bueno, así como decía el Pablo, un poco la idea es como esto, apostar a que podamos construir otros vínculos, otros modos, otras relaciones en relación al placer, como particularmente en este taller centrado en lo sexoafectivo, si se quiere. Y un poco como que para eso es necesario que desarmemos como algunas cuestiones que traemos y que nos hacen como reaccionar a veces muy espontáneamente frente a como este ámbito, esta dimensión de la humanidad, digamos, que tiene que ver con la sexualidad y los vínculos. Entonces, un poco la propuesta es, por un lado, vamos a analizar junto a Foucault cuál sería como nuestro estado de situación, digamos, en relación a la sexualidad, qué es lo que se ha ido pensando, y después vamos a trabajar con Spinoza de la mano de Deleuze para poder empezar a pensar una ética diferente, ¿no? Como que lo que nos proponen Deleuze y Spinoza es como otro modo de vida en donde de alguna manera quepa un poco más el ejercicio del placer. De Foucault vamos a trabajar el tomo 1 de su Historia de la Sexualidad, que es un libro, sí, no hay problema con quienes apaguen la cámara, obviamente lo ideal es tenerla prendida, si no siento que estoy dando clases en una escuela donde nadie prende la cámara porque nadie está, pero nada, no pasa nada. Porque están todos de la cama, vamos a decir lo que es, en la escuela, ¿viste? Que, profe, se me rompió la cámara, están todos de la cama, bostezando todavía, bueno, perdón. Pero qué hermoso, Tomás, y a mí no me molesta que tomen clase en la cama, lo que me molesta es no ver rostros humanos, ver letritas o fotitos. Bien. Bueno, Foucault en su Historia de la Sexualidad tiene 3 tomos. El primero lo escribió como 10 años antes de que salieran los otros 2, así que es como que configura como un núcleo de ideas diferentes. El tomo 1 creo que es, recordame Pablo, pero creo que es de la década del 70 y los otros son de la década del 80. Y Foucault empieza hablando empieza diciendo como que a partir de que la sociedad se tornó como victoriana, sería más o menos a partir de 1800 aproximadamente, lo que hay es una represión y un silencio en torno a todo lo que tiene que ver con la sexualidad. La época victoriana es la época en la que estudia Freud, por ejemplo, y tiene como todos estos casos de mujeres con histeria o algunas neurosis que tenían que ver como con esta profunda represión alrededor de lo que tenía que ver con la sexualidad. Que a todo esto no lo dice Foucault, pero a mí me gusta decirlo, que es un momento de la historia muy particular en el que se constituye un modelo de mujer, que es el modelo de mujer que vivimos hoy un poco,
que tiene que ver con vincular a las mujeres con lo tierno, con lo sensible, con lo débil, ¿no? Como esta idea de las mujeres como tiernas, como las garantes afectivas, como incluso como la reserva moral de la nación, digamos. Es un modelo de feminidad que se constituye ahí. Ya Freud se peleaba con las feministas de la época porque no es que se constituyó este modelo de feminidad así como, bueno, listo, sin ningún tipo de resistencia, ¿no? Pero bueno, lo que dice Foucault es que pareciera que desde ese momento lo que hay es esta hipótesis represiva, ¿no? Y que pareciera que desde ese momento no nos es posible hablar de sexo, de sexualidad. Y dice Foucault muy ácidamente, muy acertadamente, dice, y desde entonces no hablamos de sexo sin un poco de pose. ¿No? Como que cada vez que vamos a hablar de sexualidad es como, bueno, me atrevo a hablar de lo prohibido, me atrevo a hablar de lo que nadie está hablando y se posa un poco. Y Foucault, mi ciela tan lúcido, dice, en realidad lo que hay es una extremada proliferación de discursos acerca de la sexualidad. Ya no es que no se habla de sexo, no está prohibido hablar de sexualidad. Obvio, en algunos ámbitos sí está prohibido o más vedado, pero en general, socialmente, proliferan los discursos acerca del sexo y de la sexualidad. Como que todo el tiempo no solo se habla de eso, sino que se nos incita a hablar de sexo, a decir la verdad de nuestro propio sexo. Si vamos como un poquito más allá, nuestro DNI tiene el número de DNI, el domicilio y sexo-género, digamos, o sea, con qué nos identificamos o no, hay debates acerca de eso, o sea, no es algo de lo que no se hable, dice Foucault. En todo caso, habría que ver de qué manera nos es permitido o no, o de qué manera se habla de sexo, pero que se habla, seguro. No es un tema tabú. Con el Pablo nos hemos reído muchas veces porque tabú es hablar de plata. O sea, hablar che, yo te cobro, no me cobrás, no sé qué, eso es tabú, hablar de guita, pero hablar de sexo no tiene nada de tabú. Y lo que ha habido es justamente una proliferación, como les decía, por un lado de los discursos acerca del sexo y por otro lado también de como las prácticas sexuales, en el sentido de que lo que ha ido pasando, como lo vamos a poner como medio entre comillas, pero como una cierta medicalización de la sexualidad también, lo que ha hecho es como tipificar todas las prácticas en torno al sexo. Previo al siglo XVIII no existía esta tipificación porque no existía este interés tan profundo por parte del Estado de hablar de sexo, y hubo un determinado momento en el que la sexualidad de las personas pasó a ser un eje fundamental para lo que Foucault va a llamar la biopolítica, que tiene que ver con la producción de poder y como la producción de modos de vida. Entonces, al proliferar los discursos sobre la sexualidad, de alguna manera proliferan también las prácticas que son nombradas en relación al sexo. ¿Se entiende esto? Ay, no les veo, bueno, veo ahora justo, se me ha puesto el Meet como que no veo ningún rostro, pero intuyo que sí. Y Foucault, bueno, un poco empieza a analizar como prácticas orientales y occidentales. Sobre el final de su vida, Foucault mostró un gran interés por lo que sucedía en Oriente, y va a hablar de que en ciertas culturas orientales lo que había, mucho más interesante que en Occidente, obviamente, es una ars erótica. Ars erótica, ars viene de arte, ¿no? Como que alude a algo como mucho más artesanal, a una práctica que tiene mucho más vínculo con lo creativo. Y la lógica de la ars erótica
Era la lógica de un maestro o maestra que transmitía ciertas verdades acerca de los placeres. Esa transmisión de verdades no era una transmisión que se pudiese pensar como pública, sino que justamente tenía el carácter como de revelar un secreto. Piensen, por ejemplo, en las geishas, ¿no? Y ese secreto que transmitía un maestro o maestra era un secreto que estaba centrado en el placer, en qué partes del cuerpo se sienten qué tipos de placeres, en cómo provocar ese placer, en cómo sentirlo, ¿no? Como que había todo un arte que se transmitía y había como esto, como una función, si se quiere, social acerca de esta transmisión de verdades sobre la sexualidad. Y lo que pasa en Occidente, nos hemos traído la peor parte, es la ciencia sexualis. Acá Foucault, ahora paro y lo pienso, no sé por qué les ha puesto nombres en latín. Pero bueno, la ciencia sexualis va a tener que ver en Occidente con algo que él llama dispositivo de confesión. El funcionamiento de la ciencia sexualis es radicalmente diferente al de la ars erótica y tiene que ver con un vínculo que se establece entre dos personas, pero la verdad no está. A ver, en la ars erótica, la verdad está en el maestro o maestra y se transmite vía como secreto a la persona que la recibe. En la ciencia sexualis, la persona que habla es la persona que se confiesa. Bueno, mientras la Julieta soluciona eso, voy a hacer un breve repaso de una idea por si no quedó claro. Foucault va a criticar la idea de que la sexualidad se reprime, ¿sí? Repito esta idea porque eh, no sé si quedó del todo clara. Esa idea que está tanto en Marx como en Freud de la opresión para Marx y de la represión para Freud, ¿sí? Represión en Freud de la sexualidad, esas ideas son ideas que Foucault va a criticar, tanto de Marx como de Freud. ¿Por qué? Porque va a hablar de una retroversión histórica, Foucault. Va a decir que el poder no opera de esa manera, o no opera principalmente de esa manera. No opera principalmente oprimiendo o reprimiendo, sino que actúa principalmente produciendo, ¿sí? Entonces, esta hipótesis represiva, la hipótesis de cómo funciona el poder de manera represiva, es una idea que Foucault, o sea, este título, hipótesis represiva, es un concepto de Foucault, pero él está haciendo una crítica a la propuesta freudiana y a Marx también, ¿sí? Es una crítica, porque ¿qué quiere decir que es una retroversión histórica? Quiere decir que que en la modernidad se está pensando el funcionamiento del poder tal como ocurría en el medioevo. En el medioevo estaba el rey con la capacidad de matar, ¿no? Que le corten la cabeza, como dice la reina de Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, en la modernidad, ese poder soberano se modifica y es mucho más productivo ese poder. Y, sin embargo, los autores siguen pensando el poder de manera represiva. Por eso, dice Foucault, es una retroversión histórica. Seguir concibiendo el poder a la manera en que lo conciben Marx y Freud, pensando en la modernidad, pero pensando el poder de una manera previa a la modernidad. Entonces, él hace una crítica a esta hipótesis represiva, a la idea de que la sexualidad se reprime constantemente. Juli, ¿estás? A ver, ¿Esto se escucha? a ver. ¿Se escucha o no se escucha?
Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a seguir intentando acá porque tengo que configurar las cuentas, tengo que sincronizar todas las cuentas para pasarme al celu. Y demoraría un ratito, ¿sí? Vamos a seguir, si se vuelve a cortar, paso al celu. Dale, te escuchamos perfecto ahora, tranqui, no pasa Genial. nada. Sí. Buenísimo que hayas reforzado porque yo sí les escucho lo de la hipótesis represiva, que está muy ligado al dispositivo este que Foucault llama ciencia sexualis. La ciencia sexualis tiene que ver con el dispositivo de confesión, que funciona así. La verdad se encuentra como en el vínculo o en la confirmación. La verdad ya no está en la persona que habla. La persona que habla va y se confiesa, dice toda su verdad, pero como la constitución de lo verdadero se va a dar no en quien está hablando, sino en quien, como la confirmación que le da la persona que escucha, ¿no? El cura, el médico, el psicoanalista. Es esa persona la que no habla, sino que escucha ese saber, esa confesión, pero es esa persona la que otorga o que la que confirma que ese discurso es verdadero. Y a la vez, a diferencia de la ars erótica, ese discurso no tiene efectos en quien lo escucha. En la ars erótica sí tenía efecto en quien lo escuchaba porque adquiría ese saber, sino que tiene efecto en quien lo enuncia. Es decir, se nos obliga a decir la verdad y ese hecho de decir esa verdad tiene efecto en nosotros mismos. No tiene efecto en quien escucha, sino que tiene efecto en quien habla. En a quien, dice Foucault, se lo arranca, porque es como que se nos arranca esa verdad. No sé si les ha pasado, pero como que todas las instancias médicas tienen que ver con esta cuestión de la confesión y de dar datos y detalles que muchas veces son incómodos de compartir, pero tenemos la obligación de decir todo acerca de eso. Es una sociedad, dice Foucault, confesante. Y como les decía, no es una verdad que tiene que ver con producir un placer o poder generar como una práctica diferente en relación al cuerpo, sino que es una verdad que se nos arranca para ubicarnos dentro de las múltiples taxonomías y clasificaciones sociales que existen, particularmente acerca de la sexualidad. Entonces, fíjense, a mí me parece como interesante la hipótesis de Foucault porque sí, estamos todo el tiempo hablando de sexo, pero no estamos asociando el sexo al placer. Y en todo caso, cuando se habla de placer, esto ya no lo dice Foucault, pero pienso, ¿no? Que cuando se habla de placer es un placer como súper cuantificado, tipificado, o sea, es como demasiado como médico en un punto, ¿no? Como que no tiene que ver con ese arte que transmitían en Oriente, no sé, pienso en las geishas, porque no se me ocurre otra, porque mi imaginación occidental está acotada, pero digo, en esa transmisión que tenía que ver con producir un placer, con generar juegos de seducción, con conocer el cuerpo humano para esto, como para suscitar sensaciones nuevas, como todo eso en Occidente no existe, lo que hay es como este dispositivo de confesión que nos obliga a decir una verdad para ubicarnos dentro del orden de lo normal o lo patológico. ¿No? Como que pasa un poco así, como que también queremos confesar nuestra verdad para saber si esa verdad se puede ubicar dentro de lo normal o si hay que ubicarla dentro del orden de lo patológico, con todo lo que implica, obviamente, ubicarse dentro del orden de lo patológico. O sea, porque lo patológico es a la vez una especie de condena moral. O sea, si no sos normal, sos malo, o mala, o male. Pero digo, es como que te habita la maldad. Si no estás en el equipo de la normalidad, es como que te habita la maldad, ¿no? Como que hay que correrse de ese lugar. La Caro dice los Kama Sutras de Oriente, claro, o sea,
Esos saberes, eso tendrían que enseñar en la escuela. No, mentira. Pero, digo, mucho más interesante que, no sé, de qué color es el flujo cuando estoy por menstruar, qué sé yo, digo, son ese tipo de saberes el que el saber médico exige extraer todo el tiempo de la persona. Y Foucault se hace como una pregunta que es, ¿cómo es que se pasa o cómo es que se constituye esta ciencia sexualis en Occidente? ¿Y con qué dispositivos tiene que tener que ver? No. En primer lugar, está este mandato del hacer hablar, ¿no? O sea, en primer lugar, esta cuestión de tener que decirlo todo. Bien, entonces, en primer lugar, está el mandato, la insistencia de hacer hablar, de tener que decir. En segundo lugar, hay como que se le atribuye al sexo una causalidad general y difusa, es decir, sobre todo en el siglo XVIII, primera mitad del XIX, aunque incluso bastante después, es como que todos los problemas que podía tener una persona tenían que ver de alguna manera con la sexualidad. Entonces, era como esto, muy importante saber por dónde iba esa sexualidad. No sé si recuerdan cuando estaba como toda esta prohibición acerca de la masturbación en los adolescentes, que había, no sé, como en Foucault lo estudia muy bien como en los orfanatos, en las escuelas, ¿no? En las escuelas los baños se tiene que ver como los piecitos para saber si hay una persona o más y qué es lo que está haciendo esa persona, el baño individualizado, eh, bueno, las prácticas como del cura, de confesarse y que los adolescentes cuenten todo lo que pensaban, soñaban, sentían, deseaban, ¿no? Como que, porque el sexo, la sexualidad era la causa de todo. Entonces, estaba que si se masturbaban mucho les crecían pelos en las manos a los varones, que hay un montón de mitos, son re divertidos, bueno, que quitaba energía, que quitaba fertilidad, ni hablar de la masturbación femenina, que es como lo que no debía existir, o sea, como absolutamente por fuera, ¿no? Tercero, habría una como latencia intrínseca a la sexualidad, esto de que la sexualidad, pensaba como que esto que dice Foucault está muy relacionado a la teoría freudiana, ¿no? Como que el instinto sexual, entre comillas, o la pulsión sexual está latente todo el tiempo, como pujando por emerger, pero es como que todo podría asociarse, o sea, la sexualidad puede ser la causa de todo porque está todo el tiempo presente, operando. Después habla de la necesidad de interpretación que se constituye, esto de el dispositivo de confesión que acompaña a la ciencia sexualis, es decir, no basta con que yo pueda enunciar una verdad. Además, alguien tiene que venir a interpretarla. O sea, yo, que a todo esto me detengo un toque acá, porque me parece como fuerte. No basta que yo tenga la verdad sobre mi cuerpo, me lo tiene que confirmar un médico o médica, o psicólogo, y médico de la especialidad que sea. Pero no hace falta con que yo sienta o no sienta ciertas cosas, sino que además es necesario que alguien me interprete. ¿Es interpretar o es validar? O sea, porque me parece que como que la interpretación sola, como que bueno, es como por ahí un poco más amplio. O sea, si lo que yo digo está siendo dicho porque alguien lo interpreta, ya sea una verdad o no, pero al margen de la sexualidad, pero validar, me parece, no sé, lo había entendido así al principio, como que es que necesitas que la otra persona te dé la validación de lo que vos estás diciendo es cierto, o está bien o está mal. Son las dos. Ujú. O sea, no solo, a ver, porque la validación se produce en la interpretación. Se valida cuando se interpreta eso que se escucha.
Y se valida como en el sentido que vos decís, diciéndote que está bien o diciéndote que está mal. El ejemplo modelo de esto obviamente es el cura, digamos, que va a decir que todo está mal, digamos. Pero el ejemplo contemporáneo son las médicas. Para las personas con vulva, las ginecólogas, ginecólogos, digamos, que son quienes te dicen como, bueno, esto que estás haciendo está bien, esto no lo tenés que hacer, no te puedo creer que estás, ¿no? Como que son como, no sé qué se creen, pero como unas referencias morales loquísimas, tipo, solo quiero venir a cambiar mi método anticonceptivo porque me genera granos la pastilla, no sé, y terminan como bajando unas líneas como recontra morales, que ahí es como, nada, es como que está bueno pensar que no es que hay, claro, Verónica, en ese acto se valida como normal o patológico. O sea, en ese acto es donde se nos dice, bueno, lo que vos estás haciendo es normal o no, lo que vos estás haciendo es una patología. A mí me parece eso como fuertísimo porque acá la traigo a la Silvia Federici. eh, Ella lo plantea como sobre todo en relación a las mujeres, pero lo podemos pensar como ampliamente en relación a las personas, como que se nos han arrebatado los saberes acerca de nosotros mismos, ¿no? Es como que no somos nosotros quienes tenemos la última verdad acerca de lo que pasa en nuestro cuerpo, sino que siempre esos saberes están en manos del Estado. Lanare dice, creo que la idea de interpretación es acertada porque se piensa que la sexualidad tiene un sentido oculto y enigmático que hay que develar a partir de un código de interpretación. Un ejemplo es Freud y la interpretación de la sexualidad a partir del código de lectura del complejo de Edipo y castración, tal cual, tal cual. La sexualidad pasa a ser algo como oculto, algo como un terreno de incógnita, digamos, como algo difícil de conocer, difícil de acceder. Incluso pienso como en la misma teoría de Freud, como todo lo que está en el ego, es como medio como que hay como que ponerle un coto. Pablo, levantaste la mano. Sí, le digo algo a la Nare, que sí, que tal cual, que estoy muy de acuerdo con su aporte y que todo el primer volumen de la historia de la sexualidad está todo el tiempo haciendo referencias al psicoanálisis y críticas básicamente al psicoanálisis en tanto que freudiano, ¿no? Esta idea de, como vos bien decís, ¿no? El ello como eso profundo, ¿no? Fíjense que cuando la gente habla de psicoanálisis, no utiliza el concepto freudiano que es el de preconsciente, sino que hablan de subconsciente. Esa es la frase que ha quedado a nivel popular, porque el prefijo sub da cuenta de algo que está por debajo, ¿no? Submarino, por debajo del mar. Entonces, es la idea de esa profundidad, de esa verdad interior, de eso que está en el fondo, totalmente, que es algo que el psicoanálisis ha fomentado mucho, el psicoanálisis en tanto freudiano. Y ligado a lo que vos decís, también esta idea de que hay una verdad a la cual hay que llegar. ¿No? Como, no sé si el psicoanálisis tan conscientemente lo hace, pero sí es como que si indagamos, 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 vamos a encontrar la posta, porque habría un, no sé, un núcleo esencial que tiene esa posta y que si se indaga y se escarba, se puede como encontrar. Y esa verdad es sexual, eso también es importante. Esa verdad es sexual, o sea, la identidad última es la sexual. A mí me parece que eso también es fundamental en el psicoanálisis y en la cultura en general en la que habitamos. Claro, como si fuese el único terreno de nuestra vida, pero también pienso esto, claro, es un ámbito de nuestra existencia sobre el que hay como mucha, mucha, mucha presión, como hay muchos ojos puestos ahí. ¿Cómo no nos va a inquietar? Marian dice, se sabe la respuesta antes de preguntar tal cual, porque ya habría como algo establecido acerca de lo normal y lo patológico. Sí, que en el psicoanálisis es Edipo,
por ejemplo. Llegó la hora de pegarle palos a Freud, llegó el momento. Pero bueno, claro, el psicoanálisis sería lo que Freud ya sabía, que es el Edipo. ¿Sí? Claro. Todo remite a la manera en la que se resuelve el complejo de Edipo, ¿no? Como que todo pasa por ahí. Bueno, y la quinta instancia la que encuentra Foucault, según la cual se instituye esta ciencia sexualis, es la medicalización de los efectos de la confesión. Como muy ligado a lo que decíamos, todo está como establecido en los parámetros de lo normal y de lo patológico, y todo lo patológico se medicaliza. O sea, no hay forma de no medicalizarlo. Medicalizarlo, a ver, puede ser como con distintos tipos de terapias, algunas van a incluir medicación, otras no, pero sí todos los efectos de esta confesión acerca de la sexualidad tiene que pasar por el ámbito o la institución médica. Es como si, perdón, pero es como si cogiéramos en el consultorio casi, o sea, es como todo hay que llevarlo al consultorio. Todo lo que se hace, lo que no se hace, los cuidados, los no cuidados, no como, todo tiene que pasar por ahí. Es como esa insistencia. Foucault lo que va a decir finalmente es justamente esto, que hay una producción de subjetividades, una producción de sexualidades que son como, a ver, las que necesita el sistema para que de alguna manera siga funcionando, ¿no? Bueno, de Entonces, hecho, perdón, un comentario. De hecho, la misma palabra homosexual y heterosexual son palabras que provienen de la medicina, tal cual. que en su momento ambas patologías, la heterosexualidad también era patología, pero porque se decía heterosexual inicialmente a aquel que tenía un deseo heterosexual exacerbado, muy, 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 muy lujurioso o lujuriosa. Y bueno, homosexual no, ese era todo, cualquier homosexual era patología. Después homosexual, después heterosexual, deja de ser concebido como patología y queda solo homosexual. Y luego se lo saca del DSM también, ¿no? Igual es Es, interesante, como que está bueno pensar, Foucault se remite mucho a los griegos, por ejemplo, y pensar que en otras sociedades un montón de prácticas sexuales que hoy son recontra condenadas se practicaban libremente, o sea, incluso esta, entre comillas, la fidelidad en la heteromonogamia no existía. O sea, había una persona que oficiaba de esposa, pero esa esposa era mucho más un rol social que un rol sexual. Hoy por hoy la idea de esposa es la esclava sexual del marido, digamos, básicamente, como esclava sexual y de tareas domésticas, obviamente a tiempo completo, pero digo, pasa un poco más por ahí, pero eso antes no existía. Y lo que está bueno pensar con Foucault es, si en otros momentos fue diferente, en este momento también puede ser diferente. No, como no es esta la única manera que tenemos de vivirlo, porque si no nos quedamos en este embudo de la medicalización y es para pegarse un tiro, digamos, dan ganas como de fugarse de la sexualidad, y la sexualidad para mí es algo, creo que quienes estamos acá consideramos más o menos lo mismo, es algo muy bello como para desechar, como para regalarle al sistema, no como para dejarlo atravesar por todo eso. Bien, dudas, preguntas, comentarios acerca de lo de Foucault. Bien, alguien había dicho algo y el Marian levantó la mano. Verónica dice, se va construyendo la matriz heteronormativa que medicaliza o margina lo que no se adapta a ella, tal cual. Hoy por hoy hemos podido, como si se quiere, ampliar dentro de los marcos del Estado o pareciera que hemos ampliado las posibilidades, pero el modelo sigue siendo el de la pareja heteronormada. Más allá de que las personas que lo encarnen no sean heterosexuales, el modelo sigue siendo el heteronormado. Mariam. ¿Se me escucha bien? Sí. Yo quería hacer una pregunta, no sé si es cómoda, quizás es más para el final del taller, pero por lo menos en la introducción o la visión que tienen ustedes de lo que leyeron de Foucault, ¿les parece que hay alguna propuesta o solución al problema, digamos,
de este planteo hegemónico, digamos, de la sexualidad que se armó a partir del discurso freudiano? A mí personalmente me parece que Foucault, primero que da respuestas, después de este texto, da respuestas como sobre el final de su vida, respuestas entre comillas, porque me parece que su actitud tuvo que ver más con, por un lado, hacer una crítica muy minuciosa acerca de como el funcionamiento social contemporáneo, si se quiere, de las sociedades capitalistas. Y después lo que él hace me parece que es otra cosa, que a mí me parece que está re buena en una, que es mostrar que en otro momento fue diferente. Como que abre la cancha, pero no dice, che, bueno, pero habría que ir por acá. Como que él dice, che, se pueden hacer otras cosas, estos chabones hacían otras cosas, miren, punto. Después, como cómo seguir, me parece que él siempre se rehusó a tirar esta respuesta, a responder a la pregunta del qué hacer. Pablo, Yo tengo una referencia de ahí ah, de historia de la sexualidad. En una de las, no sé si es la última página o la anteúltima página, Foucault dice que frente al dispositivo de sexualidad y de sexo deseo, la respuesta no tiene que ser a partir del sexo deseo, que refuerza la idea primero de un sexo prediscursivo, una fuerza interior, y del deseo como algo propio que hay que develar y encontrar porque ahí está la verdad, sino a partir de cuerpos y placeres. Es decir, lo liga a el ars erótica, no a descubrir la verdad interior de cada uno, sino al ejercicio de una sexualidad más del lado del ejercicio creativo y, no sé, como no con un saber a priori desde un código de lectura universal. Totalmente. Yo, Juli, me había anotado unas cositas para decir. Una es justo lo mismo que acaba de decir Lanare, me parece que es muy importante esa idea que aparece sobre el final del volumen uno, que dice algo así, no me lo acuerdo bien, pero es como, vaya paradoja creer que eh, en el dispositivo de sexualidad, en la sujeción al dispositivo de sexualidad, radica la libertad del sujeto, ¿no? O sea, hay un dispositivo que es el dispositivo de sexualidad. Ese dispositivo nos invita a confesar nuestra verdad sexual, pero paradójicamente creemos que nos liberamos confesando nuestra identidad, nuestra verdad íntima sexual. Eso por un lado. Y como decía Nare, Foucault va a proponer justamente el tema de placeres. No le va a gustar a Foucault la idea de deseo. Hay un texto de Deleuze que se llama Deseo y Placer, donde justamente trabaja eso, que a Foucault no le gusta el concepto de deseo y trabaja con el concepto de placeres, y para Deleuze al revés. Va a pensar que los placeres son codificados y él va a concebir, el concepto que va a utilizar es el de deseo, pero bueno, después nos podemos detener en eso en el taller, en el encuentro que viene. Eso por un lado. Después lo otro que tenía para decir en cuanto al comentario de Mariano era que, claro, la obra de Foucault se suele clasificar como en tres instancias, ¿no? Una primera que está vinculado al saber, ¿no? En las palabras y las cosas. Un segundo momento, el del poder, vigilar y castigar, donde también en este segundo momento de digamos, del momento del poder está el volumen uno de Historia de la Sexualidad y el volumen 2 y 3 junto a los, varios de los cursos del Collège de France, entran en lo que podríamos llamar el tercer momento, que es el de la ética, el de las prácticas de sí, que cuidado, vivimos en el mundo del individualismo y leemos prácticas de sí como, bueno, yo me voy a ocupar de mí mismo, y no. Si nos enfocamos, por ejemplo, en el texto de Foucault, en sus clases de la hermenéutica del sujeto, vemos que las prácticas de sí consigo, de la antigua Grecia, son siempre prácticas vinculadas también a la comunidad.
Y reflexionar sobre sí mismo, o sí misma, o sí misma, es reflexionar también sobre el rol que tenemos en la comunidad. Entonces no es una cosa de individualista, el último Foucault. Entonces, diciéndole a Mariano, en esta idea de las prácticas de sí de la antigua Grecia y en el tema de los placeres, podemos pensar no una propuesta en el sentido de hay que hacer esto, sino como, bueno, Foucault nos muestra algunas cosas interesantes de las prácticas de sí consigo de la antigua Grecia y bueno, nada, si quieren tomen algo de ahí, no sé, pero como decía la Juli, no es un autor Foucault que esté proponiendo así un qué hacer taxativo, porque hacer eso sería nuevamente reterritorializar un saber que le indica al sujeto una normalidad que tienen que hacer todos los cuerpos, ¿no? Clasificaciones, etc. Y lo último, el último comentario que quería hacer es en relación al comentario que puso Verónica en el chat que dice, se va construyendo la matriz heteronormativa que medicaliza o margina lo que no se adapta a ella. Sí, yo, Verónica, no puedo más que estar de acuerdo con vos. Sin embargo, hay dos cosas ahí para tener en cuenta. Primero, que la heterosexualidad o la cultura heterosexual, hay textos que la plantean que se vayan iniciando mucho antes. O sea, el libro de Tin, que se llama La invención de la cultura heterosexual, ya plantea un inicio de la cultura heterosexual a partir del siglo XIII, que se va de a poco consolidando y fortaleciendo durante toda la modernidad, claramente. La modernidad es el problema, ya lo sabemos. Pero, por otra parte, cuando se lee el texto de Foucault de la voluntad de saber, ahí nos damos cuenta que Foucault no está todo el tiempo insistiendo en la producción del heterosexual, que uno podría decir, bueno, Foucault, el filósofo de los maricones, no nos dice en el texto la voluntad de saber, el sistema produjo la heterosexualidad. No, al contrario, nos dice que lo que se produce es el homosexual, dice cuidadito, lo que se produce en la modernidad, lo que produce el dispositivo de la sexualidad es el niño masturbador, la mujer histérica, la familia reproductora, ahí tenemos la heterosexualidad, y el homosexual perverso. Entonces, cuidadito, porque en esas figuras que podemos concebir que son una fuga de la heterosexualidad, Foucault está viendo que allí también hay una producción de una identidad a partir de lo que se hace con el cuerpo para tener placeres, digamos, con lo que se hace con el sexo. ¿Sí? No sé si fui claro. Belén había levantado la mano, ahora se me desapareció. Hola, estoy acá. No, porque justo lo que preguntó Mariano también me hizo acordar de una cita que leí hace unos meses atrás sobre Foucault, que en algún momento decía, el placer debe también formar parte de nuestra cultura. Está en ella, pero debe integrarse mejor en ella y no de manera vergonzante. Es muy interesante observar, por ejemplo, que desde hace siglos las personas en general y también los médicos, los psiquiatras e incluso los movimientos de liberación han hablado siempre de deseo, pero nunca de placer. Debemos liberar nuestro deseo, afirman, no, debemos crear placeres nuevos y entonces acaso surja el deseo y se engendren otros deseos. Claro, ahí se ve la cuestión de que a Foucault no le gusta el concepto de deseo y Foucault apuesta a la idea de placeres. Caro, sigues tú. Pensaba esto que recién aclaró el Pablo con estas figuras que se construye la modernidad, que es como una necesidad de establecer un orden, ¿no? Cuando hablamos de la época victoriana, antes de la época victoriana hay un momento como se entiende como de decadencia, de derroche, sobre todo en la sociedad francesa, de mucha expresividad del cuerpo, etcétera. Y a partir de eso es como si fuera como una cuestión cíclica donde deviene un límite y se establece en la sexualidad y se empiezan a construir estas figuras para generar un orden, ¿no?
Algo así estoy entendiendo. Un sistema Sí, de control, digo. bueno, es que se controla justamente a través de este orden, a través de esta como hiperclasificación de los cuerpos, de las sexualidades, etcétera. Es como que pasa un poco por ahí. Y ahí la institución médica cumple un rol fundamental, porque todo se estructura, como decíamos, alrededor de lo normal y de lo patológico, y a la vez no es que solamente hay una línea entre lo normal y lo patológico, sino que cada una de esas dos grandes ramas tiene sus ramitas, o sea, las patologías se tipifican una por una. No es lo mismo, no sé, la sodomía que lo que es el lesbianismo, que no me sale la palabra, con menores de edad. Coprofagia, O bueno, necrofilia, necrofilia, claro. ¿de No es cuál lo más mismo. querés? Hay una divertidísima escatología telefónica. No me digan que no es nombre general para una banda. Escatología telefónica. Creo que decirse cochinaditas por teléfono, o sea. Pero bueno, ya está tipificado, ya tiene un nombre y próximamente un lugar en el DSM. No, la escatología telefónica está en el DSM, tal cual, está. Ah, mirá. Sí, 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 sí. Y ahí, Juli, vos justo mencionaste la sodomía. Y Foucault va a hablar justamente, con esto no me callo, mentira, siempre hablaba más el otro. Foucault va a hablar de que el homosexual no es el sodomita, porque la sodomia es una clasificación penal, es un crimen, es un delito que se comete y no dice nada de la verdad última de la persona. El Marqués de Sade practicaba la sodomia y no decía nada de eso. Era un delito, fue preso. Eh, en cambio, la homosexualidad sí, ya es una especie, dice Foucault, ya es una identidad, ya te tiene que gustar Lady Gaga, ya dice algo de tu interior. Igual no tengo ningún problema con Lady Gaga, pero bueno, eso, ¿no? Ahí está la cuestión, la diferencia entre una práctica y una identidad. Bien, y retomando como estas líneas de fuga como hacia lo singular que plantea Foucault, nos vamos a venir con Spinoza, mi amor, yo me voy a morir para encamarme con ese señor nada más, aunque me parece que debe ser medio hortiva. Y vamos a leer a Spinoza de la mano de Deleuze. De hecho, en el fanzine que ustedes van a encontrar en el Drive, hay textos solamente de Deleuze y de Foucault. El de Deleuze son citas de En medio de Spinoza. ¿Por qué Spinoza? ¿Por qué traer a un flaco del 1600, 1700 a pensar nuestras sexualidades? Spinoza elabora una filosofía que tiene que ver con, como que sirvió mucho para la vuelta al cuerpo que se va a dar en la década de los 60, 70. Spinoza plantea una especie de materialismo, que no es el materialismo histórico de Marx, que no tiene que ver con ese tipo de materialidad, sino que la materialidad de Spinoza es el cuerpo propio, o tiene que ver con el cuerpo, con la corporalidad. Entonces, como que se lo usa un poco para darle una vuelta de rosca a Marx en Europa, y bueno, a partir de ahí hay como unas derivaciones como súper interesantes. Y acá les tengo que como explicar algunas cositas como de cómo funciona el aparato de Spinoza para que entendamos cuál es la parte que nos va a servir, ¿sí? Esta parte es como un poquito más teórica. Lo divertidísimo es que Spinoza empieza hablando de Dios y ahora vamos a hablar de Dios. ¿Qué hace Dios acá, chiques? ¿Qué hacemos? Deleuze hace una lectura como bastante inteligente, que es que Spinoza empieza hablando de Dios, porque Dios es el concepto más amplio. Es el concepto que, desde ciertas filosofías, le da el fundamento a la realidad. Entonces, si yo opero a ese concepto y de alguna manera lo transformo, eso me permite transformar
toda la lectura que yo después hago de la realidad. Ay, Belén lo tiene en sus manos. ¡Qué cosa bella! Entonces, Spinoza va a tener como algunas proposiciones que son importantes. Primero, va a igualar a Dios y la sustancia. O sea, Dios es como una sustancia y a la vez Dios es la naturaleza. Se habla de un panteísmo, no sería un panteísmo porque un panteísmo sería que está Dios arriba y que baja, digamos, a teñir con su divinidad a todas las cosas. Para Spinoza, la naturaleza y Dios son una y la misma cosa. Tenemos entonces, ya de entrada, un Dios corporal. Chicos, Dios es también las cucarachas que tenía en la cocina hace unos meses. Si Dios es la naturaleza, ¿no? Dios es todo lo que existe. Si todas las cosas ya son Dios, tenemos acá una deriva política importantísima que es, no hay jerarquía entre los seres. Termina siendo anárquico, en el mejor sentido de la palabra. Porque si no hay un Dios trascendente, si no hay un Dios más allá que le dé el fundamento a la realidad, sino que el Dios todo el tiempo es inmanente, es decir, es ya las cosas mismas, no hay jerarquía entre los seres porque no hay nadie que establezca una escalerita. No sé, Dios, los ángeles, los no sé qué, los seres humanos y la naturaleza. No existe eso en el Dios de Spinoza. Por lo tanto, si no hay un Dios trascendente, miren todas las consecuencias que se pueden sacar como transformando este concepto de Dios. Por lo tanto, no hay un concepto de bien que también sea trascendente. Porque no hay un bien más allá, porque no hay nada más allá, básicamente. Sino que todo está en la sustancia. Si no hay un bien más allá al cual seguir, ¿qué hacemos con la moral? ¿Cómo hacemos para ordenar a la gente? ¿Se entiende esto? Como que pasamos ahí a un planito más de abstracción, pero es divertido. Bien, para Spinoza entonces tenemos la sustancia, que es todo. En esa sustancia hay atributos y modos. Los atributos, como que no termina, son atributos de la sustancia, que son como modos de ser de la sustancia. Para Spinoza los atributos son infinitos, solo que humanamente percibimos solamente dos. La extensión es todo lo corporal, todo lo físico, el pensamiento es el pensamiento. Para Spinoza hay infinitos atributos, pero humanamente solo percibimos esos dos, o sea, solo nos comunicamos, digamos, con esos dos. Que acá también es súper interesante porque como que reconoce como el límite de lo humano y no pone a lo humano y a la razón humana como lo que puede comprender la totalidad de lo real, que es lo que va a hacer Hegel. No, el chabón dice, bueno, humanamente podemos vincularnos con esto. Hay infinitos más, pero humanamente no lo comprendemos todo, comprendemos solamente o nos. Porque somos, o sea, si lo comprendemos es porque lo somos, porque recuerden, no hay nada por fuera, extensión y pensamiento. Y a la vez tenemos entonces la sustancia que es todo, que tiene infinitos atributos, humanamente percibimos dos, extensión y pensamiento, y a la vez tenemos modos. Los modos son los cuerpos o los entes o los pensamientos también singulares. Yo soy un modo de extensión y pensamiento. Cada uno de ustedes es un modo de extensión y pensamiento. Cada una de las cosas, para cada una de las cosas que existe en la sustancia, además su idea.
O sea, todo lo que existe, existe en el plano de la extensión y en el plano del pensamiento al mismo tiempo. No hay un paralelismo, ¿sí? Sino que al mismo tiempo existe en el plano de la extensión y en el plano del pensamiento. Y en infinitos planos más, en infinitos atributos más, solo que humanamente solo podemos percibir esos dos. Bien, de acá vamos a empezar a sacar consecuencias. Primero, hay una distinción como muy fuerte entre una visión moral y una visión ética. Esta distinción entre ética y moral la hace Deleuze, no la hace Spinoza en su libro. Pero básicamente en una visión moral del mundo, lo que hay son esencias que cumplir. En la cosmovisión platónica y, bueno, por lo tanto judeocristiana, los seres humanos tenemos un alma que es nuestra esencia, que es lo perfecto, pero esa esencia tiene un modo de ser particular que hay que cumplir, ¿no? Habría una manera perfecta o del lado del bien o de lo verdadero o de lo bello de ser humano que hay que cumplirlo. Hay una esencia que hay que alcanzar. Un poco parecido a lo que después va a suceder con esta verdad interna que hay que encontrar, ¿no? Es lo mismo. Es esa esencia del alma humana. En cambio, en una ética, la esencia siempre es una determinación singular. Es decir, que en la visión ética de Spinoza, como no hay esencias más allá que cumplir, vamos a empezar por acá, el bien sería algo singular de cada ente. O sea que no habría un modo correcto de vivir y de manejarse en el mundo de las personas, sino que habría un bien para cada quien. Y acá introduzco otro concepto, que es que para Spinoza las cosas no se definen por lo que son, es decir, por su esencia, sino que las cosas se definen por su potencia. Es decir, cada cosa es lo que puede. Este concepto a mí me parece bellísimo porque es, bueno, ¿de qué potencias soy capaz? De que vamos a ver lo de los afectos, pero ¿de qué cosas soy capaz? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las cosas que son posibles para mí y cuáles cosas no son posibles para mí? Ahí Deleuze dice, por ejemplo, que desde esta perspectiva hay más similitud entre un caballo de trabajo y un buey de trabajo que entre un caballo de trabajo y un caballo de competición. Porque las cosas de las cuales son capaces el caballo y el buey de trabajo son muy similares, tienen las mismas potencias, y las cosas de las cuales es capaz el caballo de competición es muy diferente. Y a la vez, nada, como empezar a pensarnos, como a mí me parece muy como, quiero dejar de decir la palabra interesante, la he dicho como 97 veces, pero bueno, es gente que me cae muy bien esta. Me parece que está bueno poder pensarse no tanto en la búsqueda de quién soy, no como si yo tuviese que encontrar mi esencia o encontrar la voz propia para escribir, ¿no? Como que está esa idea de encontrarme a mí misma. En vez de encontrarme, pues si ya estoy acá, que tengo que encontrar, poder ser, como poder traer a la conciencia aquellas cosas de las cuales soy capaz, de qué soy capaz, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y empezar a estructurar mi vida en función a eso. Sí, y no solo eso, Juli, sino que, permíteme, agrego una cosa más, también, además de pensar eso, ¿qué cosas, las etiquetas que me dicen lo que soy, me invitan a hacer
y qué cosas las etiquetas y las prescripciones de lo que dicen que soy me invitan a no hacer, porque la potencia también queda coartada en las clasificaciones y las taxonomías en las que se han metido los cuerpos. Vos sos varón, no podés hacer esto. Vos sos mujer, no podés hacer esto otro. También me parece que es el reverso, ¿no? Si en realidad la esencia es la potencia, entonces esas otras esencias, esas otras cosas que se nos han dicho que son nuestras esencias, esas otras clasificaciones en las que se nos ha insertado, amputan la potencia o encausan la potencia. En todo caso, le dan una direccionalidad bastante determinada y no permiten o no habilitan la exploración de otras cosas. Totalmente. Eso, soy mujer o soy heterosexual. Entonces, nunca jamás en la vida voy a experimentar nada que tenga que ver con la homosexualidad. Esto lo linkeo derechito al encuentro 3 de terror anal, digamos, como... Ale, levantaste la mano. Sí, me venía resonando mucho con justamente una entrevista que le hacen a Foucault, la de la amistad como modo de vida, porque hay una parte que a mí me resultó, cuando la leí me resultó como muy piola y muy potente justamente cuando dice esto de más que pensar en la verdad o en qué esconde mi deseo, ¿no? En relación, creo que él lo menciona en relación a la homosexualidad, pero digo, podemos agregarle cualquier categoría, como más que pensar en la verdad que esconde mi deseo, en el quién soy, pensar qué relaciones puedo trabar o destrabar a partir de ello, digamos, ¿no? A mí me parece que es como, no sé, que me parece una herramienta muy, muy, muy interesante para poder como pensar y problematizar las políticas identitarias, por ejemplo, ¿no? Que creo que son como una cosa como re compleja. Eh, Digo, me parece que está bueno como eso, como para pensar más que, porque lo vinculo muy, muy en clave, no sé, actualidad, digo, eh, estoy tratando de ordenar mi mente en este momento de la noche. Eh, Pienso que quizás las categorías identitarias, no sé, algo que se me viene todo el tiempo a la mente, ¿no? Las categorías identitarias, digo, como son súper necesarias, pero al mismo tiempo lo vinculo mucho a los activismos y a esta enunciación del yo que a veces se agota en eso mismo, digamos, ¿no? Entonces, como me parece que son herramientas piolas para poder pensar qué otros modos de construir vínculos, qué otros modos de construir afectos y de construir mundo, en definitiva, podemos establecer a partir de, por ejemplo, el corrimiento de la cis heteronormatividad, más que intentar el definirme, digamos, como un yo y que se acabe ahí. Sí, de hecho, un poco el planteo que van a hacer Deleuze y en ocasiones Deleuze y Guattari es fugar de esas identidades. O sea, yo coincido en que a veces son como muy necesarias, porque bueno, lo que no se nombra no existe, entonces es necesario nombrar ciertos modos de vida y que tengan su presencia en el lenguaje, pero siempre con esta cautela tan spinoziana, siempre con cautela, ¿no? Como no creerse del todo esa identidad. No comerse completamente el cuento de que soy, qué sé yo, lesbiana, no sé, cualquier cosa, y no comerme todo el cuento todo el tiempo, ¿no? No sé, cómo sería más como pensar identidades, si se quiere, y poder ir como transitándolas. Porque también es cierto que este mundo neoliberal muy rápidamente da respuesta a las políticas de resistencia y muy rápidamente te genera como todo un merchandising alrededor del modo de vida que recién se está gestando, pero ya tiene todo su merchandising, ¿no? Ya tenés el pin, la banderita, la remera, la manera de vestirte, los puchos que tenés que fumar, la música que tenés que escuchar, los bares a los que tenés que ir. Digo, como que ya nos ordena. Y eso nos permite también identificar a las personas. Vemos a las personas y decimos, a mí una vez me dijeron mis alumnas, mis cielas, que por el corte de pelo era feminista.
porque digo, es muy fácil hacer esas asociaciones por el tipo de ropa que usamos, por si fumamos, si no fumamos, por lo que comemos o no comemos, si somos vegan, no somos vegan, no, como que hay un montón de prácticas súper interesantes ahí, súper productivas y súper potentes, pero una vez que esas prácticas se convierten en una identidad fija, nos limitan, nos cohíben, nos amputan otras posibilidades, sobre todo de exploración. Entonces, en una caemos como en lo mismo. Y ahí como retomo un poco, porque Foucault y Deleuze eran re amiguites. Claro, los uniformes y las fronteras identitarias, tal cual. Ahí por eso Foucault no dice qué hacer. Foucault no va a constituir, digo, como una nueva identidad. Como que en todo caso él tenía sus prácticas. Y a partir de esas prácticas pensaba, sentía, hacía, pero como no, porque también es esto, es no inscribirse en ninguna identidad, así comiéndose todo el cuento, ni tampoco querer que el resto se inscriba en mis identidades. O sea, hay algo, y esto ahora lo vamos a ver en Spinoza, pero hay algo que puede funcionar muy bien para mí, pero no va a funcionar para el resto del mundo. Bien, volviendo a Spinoza, entonces, somos lo que podemos. Las cosas se definen por su potencia. A mí eso, al día de hoy, me deja pensando y pensando y pensando, como, bueno, ¿qué es lo que puedo? ¿Qué es lo que puedo en este momento también? Porque la potencia no es una potencia eterna e infinita como si fuese la identidad. La potencia es de cada momento. Porque si no, mi potencia sería mi nueva esencia. Y la potencia no es la esencia. Spinoza se inscribe como mucho más en el camino del devenir. Hay como, desde antes de Platón, desde los presocráticos, hay como dos caminos a seguir en filosofía. Uno es el camino de las esencias, Parménides, Platón, etcétera, que es el camino de, como, bueno, hay una esencia, hay una verdad absoluta, hay algo que permanece eternamente en el tiempo. Y por otro lado, Heráclito, a veces Aristóteles, aunque casi nunca, pero en algunas cositas Aristóteles, bueno, Nietzsche, Spinoza, como que es una línea que no ha tenido tanta prensa, ahora está teniendo mucha prensa, que es la línea del devenir. Que es entender que todo cambia todo el tiempo. Pasa que entender y vivir a partir de la idea de que todo cambia todo el tiempo es estresante. No sé si les ha pasado, a mí me pasa, por ejemplo, yo creía que la tenía re clara en esa, y llegó una pandemia mundial. Y a mí, al día de hoy, todas las semanas, literal, yo trabajo dando clases en escuelas, todas las semanas me cambia el cronograma en alguna cosa. Y a veces me cambia para bien, a veces me cambia tipo, no tengo que ir a dar clase, puedo dar virtual, pero me estresa. Me estresa que todo cambie tanto todo el tiempo, ¿no? Porque hemos sido producidos como sujetos bajo las lógicas de esta otra línea, bajo las lógicas de las esencias, bajo las lógicas de las permanencias. Pero la realidad es que el mundo muta cada vez más a las impermanencias, al caos, a lo azaroso, y bueno, hay que poder como tener cuerpo para poder sostener eso. Bien, entonces, las personas, sí, Ramón. No, tenía una pregunta ahí. ¿Cómo se podría relacionar lo que conversábamos recién respecto a lo del deseo? ¿Cierto? Como esto que cuando hablaban recién no me acuerdo la palabra misma específicamente, pero ¿cómo se puede relacionar el deseo con esto de la potencialidad? Porque de alguna manera también se puede entender que lo que se quiere o las voluntades también pueden ser parte de las posibilidades no sé, pues, de actuar, de acción o de las cosas. A ver, como vamos a ir avanzando y se va como a despejar un poco más esto, pero lo que podemos pensar en primera instancia es desconfiar del propio deseo. O sea, si yo no he sido consciente de cuáles son mis potencias, probablemente me hayan metido deseos que no son míos. Y yo tenga deseos de cosas que no voy a poder realizar.
no sé, por ejemplo, calculo que estamos, no sé, como más o menos, o voy a suponer que estamos más o menos en la misma, el deseo de una carrera universitaria, por ejemplo, que nos ha sido impuesto, que un montón de personas, le hemos puesto un montón de energía, pero hay personas a las que les va, personas a las que no les va, pero digo, hay como toda una cuestión social de introducirnos ciertos deseos, y en todo caso un primer paso es reconocer, bueno, cuál es mi potencia y por dónde tendría, o sea, como lo vamos a ver más adelante, pero para no desear cosas que nos hagan daño. Claro, porque ahí se Claro. categoriza se categoriza una posibilidad, pues. El mismo ejemplo que dices tú de la carrera universitaria, o este eslogan de que todos, no sé, pues, tú puedes, o cada uno puede hacer, no sé, como la idea exitista también incluso. Sí, tal cual, porque la idea exitista es imponer un modelo de vida para todo el mundo. No, por ahí cuando me rememoraba, ¿no es cierto?, la lectura, porque lo terminé esta semana, el libro de Deleuze, de que no solo conocer la potencia, sino también que la esencia para Spinoza es grados de potencia. Y eso marca una diferencia impresionante, digamos, decir, bueno, lo que puedo es en grados, siempre es a partir de la diferencia, que ahí porque es geométrico, hacen una especie de diagrama de círculos, ¿no? Que no son concéntricos y hay una medida, digamos, y en un paquete, también dice Deleuze, en un paquete de relaciones que somos con otros existentes, es decir, cosas, personas, instituciones, y eso es lo que de alguna manera va a definir también qué podemos en cada momento, en cada instante. No teniendo en cuenta por ahí la fuerza, sino ese grado de potencia que nos va a permitir no estar tristes o que no se nos disminuyan, bueno, lo que vas a decir ahora sobre las pasiones, seguramente. Bien, Carlos. Yo tenía una pregunta, es que no tengo nada de acercamiento con lo de potencias, entonces quería saber si se refería como, si ya no hay esencia, entonces tampoco ya no hay como un ser y está hablando como que de potencias, y de estas potencias se refiere más o menos a, digamos, como a capacidades, pero sin, digamos, capacidades sin comparación o algo por el estilo, o a qué se refiere más o menos, ¿no? Y lo había intentado más o menos como llevarlo a algo. Claro, entendí más o menos los ejemplos que iban dando bueno, les compañeros, más o menos, pero quería como que un poquito definir un poco, o más que definir, entender un poco más el hecho de potencias en sí, ¿no? Como se va a potencias como a capacidades, a lo que puedo y no puedo, como que lo que puede el sujeto o a qué se refiere exactamente. Bien, ahora viene como justo toda esa explicación, así que va a venir joya. Hay una frase de Spinoza muy famosa que es: nadie sabe cuánto puede un cuerpo antes de la experimentación, porque a la vez la propia potencia justamente no tiene que ver con cosas preestablecidas, sino con experimentando con mi cuerpo y experimentando con mi pensamiento cuánto podemos, cuánto puedo. La cosa funcionaría así. Somos un modo de la extensión y del pensamiento, ¿sí? Que nos encontramos con otros modos de la extensión y del pensamiento. Todo el tiempo tenemos afecciones, es decir, con todo con lo que nos encontramos nos afecta de alguna manera y obviamente afectamos de alguna manera. El frío que hay en la habitación, el nivel de luz, el ruido que puede haber o no afuera, cómo impactan estas ideas que estamos compartiendo en ustedes mismos, ¿no? Como que todo de alguna manera nos afecta. Ese sería el primer género. Esto ya es Deleuze traduciendo a Spinoza, pero bueno, Spinoza igual lo plantea bastante parecido.
Sería el primer género de conocimiento. Yo conozco, que a todo esto hay que llegar a esto, porque hay que llegar como a estos niveles de conciencia, yo conozco cómo me afecta, o sea, conozco que me afecta cada cosa con la que me encuentro, que a todo esto acá me voy a detener, porque a veces creemos que nos encontramos con cosas que no nos van a afectar, y es imposible. Todo lo que de alguna manera conecta con nosotros nos afecta. Afectar en el sentido de afección, de generar, no sé, si se abre la puerta, me va a generar frío, o si, no sé, hay mucho ruido afuera, o lo que sea, digamos, o el interior de mi cuerpo, lo que sea, todo de alguna manera nos afecta. El primer género de conocimiento para Spinoza es como conocer cómo nos afectan. El sol me calienta, me gusta el sol, me hacen bien las mañanas soleadas, o el sol me molesta porque, qué sé yo, tengo un problema en la vista. Sí, siempre hay alguien tóxico en la vida de cada quien. El segundo género de conocimiento tiene que ver con ya poder como gestionar un poco más estos encuentros. El primer encuentro es, qué sé yo, salgo a la calle, buenísimo, hay sol, o salgo a la calle, qué bajón, está lloviendo. Qué mendocino lo que acabo de decir, por Dios. Las marcas del lugar. Pero bueno, es como salir a la vida sin tener como si se quiere mucha conciencia, sin tener mucho conocimiento de los encuentros que tengo. Y solamente sé cómo me afectan. El segundo género de conocimiento es, por ejemplo, si me deprime levantarme muy temprano para ir a trabajar, tratar de no encontrarme con la madrugada y el trabajo en el mismo tiempo y en el mismo lugar, sino tratar de generar otro tipo de, no sé, como rutina, si se quiere, laboral, que no tenga que ver con juntar yo despierta, madrugada y trabajo. ¿No? Como no generar ese encuentro. O si yo sé que, qué sé yo, tal persona me afecta de una determinada manera, bueno, no estar 10 horas con esa persona, aunque esa persona sea muy cercana. ¿No? Como el primer género de conocimiento es simplemente me llegan las afecciones, me llegan de afuera, el mundo exterior impacta sobre mí y me llega. Y yo recibo y la voy piloteando como puedo. El segundo género de conocimiento es ya sé con qué elementos de la vida, pueden ser personas, situaciones, cosas, temperaturas, sabores, olores, lo que se les ocurra, ¿me son más piola o me son menos piola? El más piola, menos piola en Spinoza son las afecciones alegres y las afecciones tristes. Las afecciones alegres son las que incrementan mi potencia de obrar. Y las afecciones tristes son las que disminuyen mi potencia de obrar. Entonces, siguiendo en este segundo género de conocimiento, a todo esto, si les interesa como la parte más ñoña, el primer género de conocimiento de Deleuze y Spinoza es la imaginación. El segundo género de conocimiento es el entendimiento. Es el entendimiento el que me permite a mí saber si los encuentros que tengo me generan afecciones tristes o alegres y a partir de ahí gestionar esos encuentros. No gestionar los encuentros tristes y gestionar los encuentros alegres. Los encuentros alegres son los que incrementan mi potencia de obrar, los encuentros tristes son las que la disminuyen. Por eso un poco en lo que decía Ale, como en lo que hablaba Foucault en esa entrevista, como de producir el encuentro, es producir los encuentros alegres. Es darnos cuenta que hay personas, situaciones, cosas que incrementan nuestra potencia de obrar, qué sé yo. Para comentar también que está esta cuestión que ya mencionaste, pero para traerla de nuevo,
que es la cuestión de el arte de la dosis y el peligro de la sobredosis, ¿no? Como para también no esencializar en hay personas buenas y malas para mí, sino, bueno, hay quizás, como vos bien dijiste, si paso mucho tiempo con cierta persona, empieza a depotenciarme, o si paso mucho tiempo en la computadora, pero un rato está bueno, o, ¿no? Como esta cuestión de ver el tema de las intensidades y de las dosis para no caer tampoco ahí en una cuestión esencialista. Me parece que está bueno esa cuestión. Sí, es como esto, como volviendo a Spinoza, como tener en cuenta que es lo que puedo, en qué momento y en qué momento no, no como tener en cuenta como la situación del cronotopo, digamos, del espacio y del tiempo. No es que hay personas que sean malas para mí o situaciones que sean malas para mí, porque también puede pasar que habían situaciones que antes incrementaban todas mis potencias y ya no las incrementan, sino que las disminuyen. Y también como en el contexto, en esta idea de la hora, por ejemplo, en este ejemplo del taller, si has estado 45 horas en la computadora y vas a hacer un taller virtual, en este momento no te viene bien, pero en otro momento te viene perfecto, digamos. Es como, también tiene que ver con el aquí y el ahora, me parece también, y con todo en su medida y armoniosamente, digamos, en las formas. Claro, y es siempre eso, todo en su medida y armoniosamente para mí. Sí, Verónica, tiene que ver con el devenir, porque, a ver, para, para Deleuze, el problema común, va a decir, del conocimiento y de la vida, tiene que ver con dejar de tener encuentros que nos entristecen. Dejar de tenerlos, como abandonar las pasiones tristes e inscribirse en el camino de las pasiones alegres. Y sí, a ver, es como que nos es difícil a veces corrernos de las miradas esencialistas, porque siempre en algún lado le vamos a meter esencia, ¿no? Es como que estamos formateadas de esta manera. Nuestra cabeza está configurada para pensar en esencias. Entonces, si tal persona en tal momento me genera afecciones tristes, listo, tal persona es mala. No, tal persona no es mala. A mí en este momento me genera afecciones tristes. Y poder como ubicarlo en su lugar. Tal cosa en determinado momento me genera afecciones alegres, pero capaz que no da en este otro momento hacer lo mismo. Me encanta hacer talleres, pero hoy pasé 45 horas en la computadora, la verdad que me dan ganas de pegarme un tiro. No me genera nada de afecciones alegres, ¿no? Es como poder tener en cuenta eso, pero esto siempre fugando, como ligando a lo que hablábamos antes, siempre fugando de la identidad. Siempre fugando de la identificación con algo permanente. Ahora bien, hay como una cierta, entre comillas, no se usa esta palabra, pero una cierta como acumulación de conocimientos, o vamos haciendo experiencia de ciertas cosas, y ya sabemos más o menos qué encuentros nos pueden entristecer o qué encuentros nos pueden alegrar. No es que estamos todo el tiempo partiendo de cero y probando, a ver qué me genera, porque si ayer me puso triste, hoy me puede alegrar. No, no vamos a hacer esa estupidez. O sea, ya de alguna manera nos vamos conociendo y vamos diciendo, bueno, pasar 40 horas en la computadora me hace mal, qué sé yo, ver a determinadas personas me hace bien, me aumenta las potencias, como que ya nos vamos conociendo y vamos pudiendo como... Esta sería como la clave del primer género del conocimiento al segundo. En el primer género del conocimiento nos suceden las cosas. Somos pasivos, en el sentido de que de la pasión y acción, o sea, la pasión es el recibir la acción de otro ente. En el segundo género de conocimiento pasamos a algún nivel de actividad. Ya podemos gestionar los encuentros alegres y de gestionar, si se quiere, los encuentros tristes. No es como que ya hay, Spinoza, aparte es bonito lo que dice, habla de
las nociones comunes. Las nociones comunes serían como estos encuentros que se van dando, o sea, como estos agenciamientos, va a llamar Deleuze, estos encuentros que ya sabemos que son buenos o que son malos. ¿Se entiende? Bien. El tercer género de conocimiento en Spinoza es la intuición. En esta lo amo y lo banco a full, que es la intuición es superior al entendimiento, chiques. Es la intuición, es el saber del propio cuerpo, no la racionalidad pensando y enfriándolo todo y calculándolo todo, porque nuestro entendimiento es recalculador, sino la intuición, el cuerpo. Y ya esta intuición tiene que ver como no tanto con estos encuentros, así como singulares, como cada encuentro, sino que tiene que ver con líneas, como vectores, como fuerzas. Deleuze hace una distinción que está en Spinoza en el latín entre afección y afecto. Afección es cada encuentro, cada afección, el frío que me toca, y los afectos son la alegría y la tristeza. Cada afección, a la vez, genera un afecto. Cada afección, cada encuentro, con la ventana que se abrió, me genera un aumento o disminución de potencia. ¿Se entiende eso? Entonces, el tercer género de conocimiento es ya tener como esa intuición activada acerca de qué encuentros van a incrementar mis potencias y qué encuentros las van a disminuir. Con esta data que tenemos ahora, no sé, Carlos, si aclaró un poco lo de las potencias, pero con esta data que tenemos ahora es como, bueno, ¿de qué afectos, de qué afecciones soy capaz en qué situaciones? Ni Deleuze ni Spinoza van a decir como, bueno, solamente nos inscribimos en las líneas de las alegrías. No. Hay tristezas que son inevitables. Hay tristezas porque el mundo es triste, porque el mundo es un lugar de pasiones tristes. Porque los necesitan personas plenas de afectos tristes. Porque una persona que se inscribe en la línea de las alegrías no es una persona que se deje dominar. Pero un poco en función de estos, bueno, ¿de qué afectos, de qué afecciones soy capaz? Y también ahí, como en relación al propio deseo, ¿qué afecciones quiero? O sea, como empezar a elegir, a seleccionar un poco. Ahí tengo como toda esta serie de tristezas en mi vida. ¿Cuáles son inevitables? Bueno, estas 5, no sé, lo estoy recuantificando, pero estas 5 son inevitables. Bueno, las dejo. Estas 7 son evitables, me las trato de sacar. La culpa, los modelos hegemónicos, todas las normativas en general son afectos tristes. Y eso en relación a lo que yo misma puedo o no puedo. Pero no el puedo y no puedo asociado a la idea de una potencia absoluta y yo tengo que poderlo todo. Porque la vinculación de la potencia está a los afectos y las afecciones. Ya no sería, porque, a ver, el poderlo todo, o esta idea de potencia que también es como muy exitista, como dijeron hace rato en una, como que va un poco por ahí. El poderlo todo, en general, es una pasión triste. Porque yo me pierdo en el camino de poderlo todo.
Obvio que habrá que ver el caso de cada quien, ¿no? Pero hablo como de generalidades. Pablo. Sí, yo también me quedé pensando en eso, que me parece que Spinoza en su momento habla de aumentar la potencia de obrar, ¿sí? Lo alegre como aquello que aumenta la potencia de obrar. Pero Spinoza está, como bien dijiste, siglo XVII. Eh, entonces, no vive nuestra realidad neoliberal. Es que justo venimos del taller Sonríe o Muere, en el que vimos el imperativo de producir y el dispositivo de rendimiento y goce. Eh, entonces, me parece que estaría bueno el trabajo de identificar qué es potencia de obrar y qué es rendimiento, y que son cosas diferentes, ¿no? Ahora, decir qué es y qué es, eso ya no lo hago, pero digo, me parece que conceptualmente al menos está bueno esa diferenciación para no confundirnos y no hacer una Spinoza neoliberal. Nati. Claro, digo, a eso un poco me refería con la idea de que a mí me estresa esa idea de potencia, por ahí entendiéndolo así, digamos, en esa cuestión del tener que poder, o esa cuestión de, en algún punto, autoexigente de pensar en el poder como un deber y en el no poder como algo que me coapta y que me frustra de alguna manera, digamos. Claro, Pienso, ahí perdón, se me ocurren un par. Poder descansar, poder hacer cosas que no estén vinculadas al trabajo, poder disfrutar un ocio que no capitalice nada. Son todas potencias, y son todas potencias obturadas en el neoliberalismo, pero son potencias, como en esta separación conceptual. sí, ahí decía el Larco que huir también eh, aumenta la potencia según Spinoza, tal cual. Él preferiría no hacerlo de Bartleby, o sea, puedo no madrugar todos los días. ¡Qué genialidad! O sea, Caro, tenés la mano levantada. Pensaba igual en esas potencias. Entiendo que habla de conocer nuestras afecciones. Por ahí las potencias que nombraba el Pablo, las potencias que nos estresan, son las potencias impuestas, externas. No estamos conociendo las propias en ese sentido. Ahí lo voy, que suena quizás desestresante porque lo hago a una posibilidad u otra. Va más allá de los cotidianos y las realidades inmediatas y salir a laburar. Pero bueno, igual hay margen, ¿no?, para pensarse cuáles son las propias potencias fuera de esas, pensándolo acá. Sí, tal cual. De hecho, justamente en el encuentro con el mundo exterior, en el primer género de conocimiento, que solamente nos encontramos con lo exterior, nos encontramos con un montón de mandatos sociales que nos hacen mierda. Ramón. No, yo estaba pensando que si que se puede entender esto de los géneros del conocimiento como una especie de método, una especie de camino hacia un estar mejor o hasta idea de buscar como afecciones que potencien o que incrementen la potencia. Pero estaba pensando, me hace ruido con el tema de la intuición, me costó un poquito comprender ese último concepto, me da la sensación de que quizás este camino que nos está proponiendo Spinoza es como un camino al hacer nada al final, o como nada en el sentido de poder simplemente sentir sin necesidad de estar eh, razonando. Y quizás tiene relación con lo que decían recién sobre lo que decía Pablo, ¿cierto? Esta posibilidad de ocio o posibilidad de hacer algo que no sea productivo. No sé si se podrá hacer también esa lectura o esa visión así de Spinoza. Me da la sensación de que pareciera que fuera eso. Hay como varias cosas en lo que decís que están buenas. Sí es como un método, sí es como que acá sí hay una propuesta, a diferencia de Foucault,
acá sí hay una propuesta, pasa que la propuesta es siempre singular, o sea, finalmente no dicen qué hacer, sino como que nada, te tiran ahí unas puntas. Después, esto de la intuición, como varias cosas. Primero es lo último que trabaja Spinoza en su libro, y nada, como sobre todo lo otro hace unas cosas, unos tratados, y escribe un montón, y la parte de la intuición es como que va muy rápido, ¿no? Es como si el mismo concepto acelerara afectivamente. Pero la intuición no es que prescinde de los otros. Digo, no es que habría una intuición sin el conocimiento que nos da la experimentación. No es sentir sin pensar, sino que tiene más bien que ver con esta idea del uso reflexivo de los placeres, que es, a ver, acá lo que ya no se piensa tanto es qué cosas me inscriben en las líneas de las alegrías o de las tristezas. Este tercer género de conocimiento hace un poco alusión a como ya llevar una vida entera que tenga que ver con el incremento de las potencias, o llevar una vida entera que tenga que ver con la destrucción de las potencias. Entonces, ya no es que estás pensando como minuciosamente cada encuentro, sino que ya en general has podido orientar tu existencia siempre dentro de los marcos de lo posible. No, nadie, acá no hay Paris Hilton ni toda esa gente que, no sé, pero que nada, que en la sensación que nos da es que pudieron meter su vida a Wanda Nara, metió su vida en el camino de las afecciones alegres, ¿no? Como, pero es esto, es como previo este conocimiento de los encuentros. Como yo sé que ese do, tomar alcohol en las noches me hace mal, aunque me encante tomar alcohol, pero me hace mal, bueno, no lo hago, no me depotencio. Por más que está buenísima la idea romántica de una copa de vino en la noche, es hermosa la idea, pero a mí me da insomnio, qué sé yo. No lo hago. No, es como poder, y capaz hasta hace 2 años me hacía re bien y me ayudaba a dormir, pero ahora me da insomnio, no lo hago, o capaz me gusta el insomnio y lo hago, ¿no? Pero siempre como asociado a este incremento de las potencias. No sé si respondo a lo que dijiste. Sí, sí, sí. Igual me da la sensación como de que esa intuición también es como algo, como bien taoísta también, como esta idea bueno, en realidad se parece mucho también a esta idea ay, se me enredó un poco el concepto. No, dale, perdón. Bueno, cuando vuelva nos lo contás, Sí, pero sí, yo he leído como así, como algunas alusiones al Tao y como algunos pensamientos orientales, también como toda esta generación de Deleuze, Foucault, están mirando Oriente. No así como estudiosos ni dedicándose académicamente a ello, pero porque están buscando lo otro. Están buscando así, como que tienen ahí una inquietud. Pablo, y no sé si alguien más levantó la mano que no se ve. Sí, bueno, yo te voy a hacer una pregunta que me parece que algunos o algunas pueden estar pensando, que es, ¿qué cuerno tiene que ver todo esto de Spinoza con el tema del taller, con el sexo, con los placeres, con el uso reflexivo? ¿Cómo se Y vincula? bueno, pues huyamos de las pasiones tristes en relación a la sexualidad. Por un lado eso, por un lado como, bueno, tales prácticas me gustan, tales prácticas no me gustan, pero además, acá me faltó decir algo re importante, chiques, lo digo sobre el final, que es cuanto más, a ver, como que se pueden incrementar las potencias del cuerpo y al incrementar las potencias del cuerpo, incrementamos las potencias también de pensar y viceversa. Cuando incrementamos las potencias de pensar, incrementamos las potencias del cuerpo. Porque son la misma cosa, solo que desde un punto de vista somos extensión, desde otro punto de vista somos pensamiento. Entonces, tener nuevas ideas o poder pensar algunas cosas de manera diferente
nos va a permitir poder tener otro tipo de prácticas. Y a la vez, cuál es mi potencia, como no hay esencia, perdonen que vuelva tanto sobre esto, pero vieron que es necesario, como no hay esencia, no está establecido lo que yo puedo. No está establecido lo que incrementa, lo que me genera afecciones alegres. Entonces tengo que experimentar. El llamado de Spinoza es a experimentar, a probar. Ahí quería ir yo, a ese... Y Vos ahí estás, la intuición también, ¿no? claro, que haya O intuición sea, de... el saber del propio cuerpo, bueno, listo. Nada ¿sí? nada de uso reflexivo. Ah. No, pero a Bueno, pero a veces hay veces, que hacer uso reflexivo para no confundir las intuiciones con los prejuicios también. Claro, por eso hay que llegar al tercero. Si pasaste por el, si ya pasaste por el uso reflexivo, claro. no, y también para poder hacer una experimentación con cautela, digamos, una experimentación que no termine generándome afecciones tristes, qué sé yo, capaz he podido registrar que en algún lugar de mi fantasía me gustaría tener sexo con más de una persona, bueno, no meterme de repente una orgía de 20, porque probablemente me impacte y me haga mal y salga huyendo de esa práctica, no como poder hacer ese uso reflexivo en ese sentido, como poder hacer uso de la cautela de, bueno, me gustaría llegar hasta acá para ver qué onda, pero como en este momento estoy acá y estoy re lejos, bueno, voy Por eso, probando. claro, primero estar en el segundo género de conocimiento y gestionar, o saber gestionar o entender cómo, y para después, de una, sí. Suena muy, muy bonito. Bueno, y de hecho el sello de Spinoza dice caute, o sea, experimentar, pero con cautela. La Juli puso el ejemplo de la orgía, a mí me gusta poner otro ejemplo. Después de ver el encuentro terror anal, no nos metemos un matafuego por el ano de una. No hacemos eso, porque tiene que ser con cautela. Y con este comentario, Jorge Corona, podemos ir cerrando el encuentro. Que la grabación se corte acá, por favor. Pero sí, va un poco por ahí, digamos, pero también siguiendo en la respuesta a la pregunta del Pablo, para poder gestionarnos ciertos placeres es necesario transformar en lo más íntimo, ahorita no sé si decir en intimidad porque me suena esencia todo tiene olor a esencia, pero transformar nuestro modo de vida. Y es una práctica como cotidiana, que no es que se alcanza de una vez y para siempre, algunas veces nos va a salir más piola y otras veces no nos va a salir, pero es bueno corrernos de las pasiones tristes. Y acá retomo esta distinción entre pasión y acción. Pasiones alegres o tristes no dejan de ser pasiones, no dejan de ser cosas que recibo. Capaz que justo salí afuera y había un día hermoso para ir a trabajar y eso me generó una pasión recontra alegre. Pero no estoy yo gestionando ese encuentro. Y en realidad lo que más nos pasa cuando salimos a la calle y adentro de la casa también, tiene más que ver con las pasiones tristes, como que recibimos cosas que nos entristecen porque no las digerimos, claro, pasión de pasivo, no las elegimos, no las digerimos, los mandatos sociales nos entristecen. En todo nivel, pero sobre todo en el ámbito de la sexualidad, que es un ámbito en el que hay tanto por explorar y tanto por divertirse, y creemos que solamente, no sé, somos generaciones educadas en el porno mainstream y creemos que si no hacemos determinadas cosas con determinado nivel de rendimiento no estuvo bien. Y ahí el cuerpo y los placeres propios del cuerpo propio como que se terminaron diluyendo en una performance para una cámara invisible, no sé, Pablo. Sí, pensaba que lo otro que nos aporta Spinoza al taller es que en el encuentro 2 y 3 vamos a ver algunas cuestiones un poco más propositivas o ideas vinculadas a la experimentación, ¿no? Como el BDSM y el terror anal, eh, y pensar por un lado que, como decíamos recién, el ingreso a esas prácticas ha de ser con cautela, pero por otra parte,
que tampoco eso debe ser tomado como imperativo, porque son justamente propuestas, pero son propuestas contingentes, porque es el propio cuerpo en última instancia el que sabe qué le hace bien a él y qué no. Entonces, son propuestas, son ideas, son líneas de fuga posibles, pero las líneas de fuga también pueden ser líneas de muerte. O dicho de otra manera, lo que a alguien le genera pasiones alegres, a otra persona le puede generar pasiones tristes. Entonces, como me parece que es toda la propuesta de Spinoza, es justamente una cautela y una propuesta eh, ay, se me fueron las palabras, pero de estas posibles prácticas o de estas propuestas, no concebirlas como imperativo y de siempre, nada, volver a lo que le pasa al propio cuerpo con eso, a la singularidad, y de no transformarlo en un imperativo, de tener esa como cautela, ¿no? Tal cual, ni imperativo para otros, ni imperativo para mí misma todo el tiempo. O sea, como poder hacer ese encuentro del momento, ese trabajo artesanal. Pasa que cuando hacemos repetidamente un trabajo artesanal, ya nos sale como más naturalmente, si se quiere, y ahí está la intuición. Si yo me dedico durante años a gestionar encuentros alegres, ya sé qué es lo que me hace bien, ya sé qué es lo que incrementa mi potencia de obrar, ya sé qué es lo que le entristece. Entonces, porque digo, si no o sea, si la intuición fuese solamente lo que le pasa al cuerpo, sin atravesarlo por el conocimiento no nos serviría para nada. Y sería como una especie de puro presente, pero Spinoza está diciendo, no, ojo, que el conocimiento sí sirve, porque el conocimiento nos permite construir este vector por el cual después nos podemos como ir inscribiendo, o sea, no estar todo el tiempo teniendo que elegir. Bueno, querides, ¿alguien tiene algún comentario? Bueno, después flasheé en esta perspectiva en la vida. Es re divertido. El encuentro que viene nos cuentan qué experimentaciones pudieron hacer. Juli, si te parece, si terminaste, me gustaría decir una cosita para el próximo encuentro. Dos Dale. cositas. Por un lado, bueno, en el Drive, lo repito ahora porque al principio faltaban algunas personas, están los textos en PDF, están los fanzines. Cuando vayan, si desean imprimir los fanzines, antes se los llevábamos nosotros a los encuentros presenciales, pero ahora con la pandemia no se puede. Estoy buscando a ver si tengo alguno por acá. Bueno, no lo tengo. Si lo desean imprimir, el modo que queda más bonito es justamente modo folleto, se llama. Y eso te permite que el fanzine te quede como así, digamos, como un cuadernito. Eso por un lado, que están los fanzines a su disposición. Y lo otro es que pueden poner filotalleres, o sea, los videos están subidos al canal que tiene mi nombre, que se llama Pablo Torre, pero es el canal de Filotalleres. Allí hay un video de un taller que dimos que se llama Cuerpo Experimental, y hay uno de los videos de ese taller que es sobre el cuerpo sin órganos, que si mal no recuerdo es el encuentro 4. Está de modo público. Así que bueno, les invito a verlo para el encuentro que viene, y bueno, y si quieren se suscriben al canal. Horrible decir eso, es muy de youtuber, pero bueno, se pueden suscribir y van a ir viendo los videos que publiquemos. Y nada, la invitación a ver ese cuarto video que nos va a servir mucho para el encuentro que viene.